Ha llegado la hora de comprender la necesidad de cristalizar dentro de sí mismo eso que se llama alma. Incuestionablemente, solo aquellos que se resuelven a apoyar esta senda crística del gnosticismo podrían cristalizar el alma, salvarse del abismo y de la muerte segunda. El gnosticismo se encuentra seria y profundamente interesado en esta situación de la salvación humana. En nombre de la verdad, tenemos que reconocer que el problema de la salvación humana es un verdadero rompecabezas chino, muy difícil de resolver. Jesús el Cristo hace énfasis en la tremenda dificultad de entrar al reino de los cielos y lograr la salvación eterna. Es urgente, hermanos, cristalizar alma si es que realmente queremos salvarnos. Ya hemos dicho que el ser humano solo tiene encarnado un embrión de alma. También hemos enfatizado sobre la necesidad de fortificar este embrión y luego encarnar el alma. Ahora, en esta clase que llamaremos la cristalización del alma, es bueno aclarar que esto de cristalizar el alma significa en el fondo ser asimilados, devorados, como decían los códices de Nahua, por el tigre de la sabiduría. Necesitamos que el tigre de sabiduría nos devore. Ese tigre es el íntimo, nuestro real ser. Los aztecas dicen que la primera raza que hubo en el mundo fue devorada por los tigres. En Yucatán existía el templo de los tigres. Quetzalcóatl, con sus garras de tigre, atrapa el corazón humano. En todos los templos de misterios de Indoamérica no falta el culto al tigre. La orden de los caballeros tigres fue muy sagrada en el México azteca. Resulta interesante recordar que en el templo de los sacrificios se le ofrecía el corazón de las doncellas a los dioses. En realidad, esto en la época de oro de los aztecas no acaecía de manera física. Fue en la época de decadencia que los aztecas, ya metidos dentro de la entropía, dentro de la involución, pasaron de la alegoría real a tomar esta cuestión de los sacrificios humanos como una situación completamente tridimensional. Pero si nos concretamos
En lo que son los sacrificios humanos, tenemos que comprender la necesidad de la ley del sacrificio. Todo esto encierra un sentido esotérico que los ignorantes ilustrados de este siglo no entienden. Es claro que nosotros jamás hemos aprobado los sacrificios humanos. No está de más decir que dichos sacrificios fueron bárbaros, porque millones de niños y doncellas sacrificados a los dioses, cuadros espantosos de dolor, eso realmente es abominable. Empero, cuando se habla de sacrificios humanos, cuando se dice que tenemos que lavarnos nuestros pies con la sangre de nuestro corazón, estamos hablando de algo completamente revolucionario. Eso nos hace recordar el sacrificio del mártir del Calvario, del gran Kabir Jesús el Cristo. Por eso hemos de reflexionar esto de ofrecer el corazón sangrante a los dioses. Este hecho es tremendo cuando acaece nuestra naturaleza íntima. En realidad, el ser de cada uno de nosotros necesita tragarse el corazón del hombre, es decir, asimilarse, absorberse, devorarse a las humanas personalidades que ha fabricado eso que se llama alma. Resulta tremendamente cierto que el íntimo es como un árbol de muchas hojas. Cada hoja es una personalidad humana. El íntimo no tiene una sola personalidad como creen los pseudoesoteristas. El íntimo tiene varias personalidades y lo que es más asombroso es que las puede tener encarnadas en distintos lugares del mundo. Podemos ahora comprender el por qué muchos estudiantes que van despertando, que van eliminando eso del hipnotismo debido al órgano convertiguador, pueden verse al mismo tiempo en diversos lugares del planeta, realizando distintas labores en favor del íntimo, del Padre que está en secreto. Cuando una humana persona no fabrica alma, es lógico que se pierde, rueda al abismo. Pero esto no tiene importancia para el íntimo. Es como una hoja que se desprende del árbol de la vida, una hoja sin importancia alguna. El íntimo continúa atendiendo sus otras personalidades, luchando porque éstas fabriquen alma para devorárselas como tigre de sabiduría. Así pues, hemos de entender la importancia esta del gnosticismo, que nos habla sobre la cristalización del alma. Por eso insiste en la necesidad de eliminar el ego. En el Tíbet oriental, a los yoes se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo,
como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente, dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controlada en forma terrible, viene a ejercer un dominio sobre nuestro cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos iluminados, por los auténticos clarividentes. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo, y como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos psicológicos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente, tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno quiere de verdad fabricar alma, o mejor dijéramos, cristalizar alma, necesita en verdad pues estudiar la doctrina de los muchos para poder eliminar esa doctrina dentro de nosotros. Así pues, hermano, estamos estudiando desde el punto de vista gnóstico esto que se llama el alma. Es necesario conocer el camino que nos ha de llevar a la autorrealización íntima del ser. Es urgente cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Jesús el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Pero conviene, hermanos, entender qué cosa es esto que se llama alma. En nombre de la verdad, hemos de decir que el alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etcétera, etcétera. Las gentes poseen la conciencia, el material psíquico para fabricar alma, mas no poseen todavía el alma. Incuestionablemente, quien quiera poseer alma debe desintegrar esos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos: ira, codicia, envidia, orgullo, pereza, gula, celos, mentiras, etcétera, etcétera. Recordemos a Virgilio, el autor de la Eneida, que dijo en esa obra: aunque tuviera
1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaría a enumerar todos vuestros defectos cabalmente. Los defectos, pues, son todos esos agregados psíquicos que parecen a los elementales de que hablan diversas organizaciones de tipo ocultista, y son la viva personificación de nuestros fatales errores. El Evangelio crístico habla clara y concretamente sobre el hecho de que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Estos representan sin duda alguna los 7 pecados capitales que se multiplican incesantemente, como lo dice el Apocalipsis de Juan de Patmos. Tal afirmación de tipo evangélico quiere decir que el Cristo íntimo de María Magdalena arrojó de ella los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía. Cada uno de esos agregados está organizado de manera similar a la personalidad humana. Es decir, cada agregado posee 3 cerebros: intelectual, emocional y el motor instintivo sexual. Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota, pues así es. Y todos esos agregados combaten mutuamente entre sí por la supremacía. Cada uno quiere ser el amo y aquel que se sobrepone a los demás, aquel que logra controlar los 5 cilindros de la máquina humana, en un instante dado se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar. Es que en verdad ninguna persona es la misma durante media hora. Es increíble, pero así es. Por ejemplo, cuando se inició esta plática, aquí los hermanos presentes empezaron con un agregado. El mismo está muy alerta, pero si ponen atención a lo ocurrido en vuestro interior, hasta este momento verán que ahora son diferentes, que no son los mismos que llegaron a sentarse. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controlaba a la máquina humana en el momento en que empezó sentándose fue desplazado por otro que ahora está escuchando. Si ustedes piensan que son los mismos que empezaron, estarían abusando de su mente y de la mía propia. Los agregados psicológicos están cambiando. Tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro como otro. Nunca
permanecen los mismos. En cuanto a la conciencia, que es lo más digno, lo más decente que llevamos en nuestro interior, se encuentra embotellada en estos múltiples agregados. Cada uno de ustedes, como lo dice el Evangelio crístico, es una legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso, según el Evangelio bíblico: ¿cuál es tu nombre? Y el poseído contestó: mi nombre es Legión. ¿Cuál es el nombre de los aquí presentes? Legión. No tenemos una verdadera individualidad, no la hemos logrado. La conciencia de cada uno duerme terriblemente. ¿Por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Entonces, esa conciencia se halla en estado de hipnosis, y eso no se puede negar. En cuanto al alma en sí misma, ¿hemos logrado acaso cristalizarla? Si dijéramos que no tenemos un alma inmortal, estaríamos mintiendo. Dijéramos inconsciente o intelectualmente. Cada uno de nosotros tiene un alma inmortal. Lo que pasa es que no la poseemos. Cualquiera de nosotros podría tener un bello diamante guardado en alguna caja de seguridad. Posiblemente gozaríamos pensando que tenemos tal prenda, mas si la tuviésemos empeñada, no la poseeríamos. Sabríamos que tenemos la joya, pero tampoco ignoraríamos que en verdad no la poseemos. Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene, pero otra cosa es poseerla. El alma de nosotros, ¿dónde está? Pues allá por la Vía Láctea, se mueve en toda esta galaxia, pero uno que está aquí en esta plática no la posee, sabe que la tiene, pero una cosa es saber que la tenemos y otra es poseerla. En verdad, hermanos, vale la pena poseerla, pero ¿cómo lograríamos poseer alma? Pues desintegrando los agregados psíquicos. El alma y los agregados son incompatibles, como el aceite y el agua, no pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar nuestros agregados psíquicos, viva personificación de nuestros agregados psicológicos, perdemos el alma. Con justa razón dijo Jesús el Cristo: ¿qué aprovecha a un hombre tener todos los tesoros de la tierra si pierde su alma? Pues de nada sirve. ¿Es posible perder el alma? Pues sí es posible. Quien ingresa en un mundo de infiernos pierde su alma, eso es obvio. ¿Habría alguna forma como para no perder el alma?
Claro que sí, cristalizándola en sí mismo, aquí y ahora. Por ejemplo, uno quebranta o desintegra los agregados psíquicos de la lujuria, cristaliza entonces esa virtud preciosa del alma, el de la castidad. Si uno desintegra los agregados psíquicos del egoísmo, entonces cristaliza dentro de cada uno de nosotros esa virtud extraordinaria del altruismo o del cristocentrismo. Al llegar a esta parte de nuestra conferencia, digo, muchos textos de tipo ocultista, esoteristas, etcétera, lo llevan a uno al orgullo místico, y eso es grave. Todas esas sectas protestantes, todas esas religiones o pseudo religiones, pues ahí lo que encontramos son verdaderas personas poseídas por el orgullo místico. No está de más decirles a ustedes que connotados autores muy venerables afirman que nosotros somos dioses, así como en las sectas protestantes dicen los pastores, y así lo creen sus secuaces, que estamos salvados, que Cristo nos salvó, que Cristo se tomó para Él solo todos nuestros millones de pecados. Incuestionablemente, no es posible convertirse en un verdadero iluminado cuando se tiene orgullo, cuando se creen esas abominables mentiras. No podía pensarse jamás en un Dios cuando se es borracho, fornicario, adúltero, peleador, orgulloso, celoso, etc. Cada uno de nosotros es en verdad eso. Se encuentra mucho en algunos textos la afirmación terrible que el hombre es un Dios. Necesitamos concretarnos a la realidad de los hechos, mirar lo que somos y forjarnos pues lo real de sí mismo. Hay que eliminar de nosotros todas esas ilusiones que tenemos de sí. No hay duda que nosotros comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, ladrones, mentirosos, etc. ¿Creen ustedes acaso en un Dios así? Es mejor decir, somos viles gusanos del lodo de la tierra, y estar convencido de lo que somos. ¿Queremos convencernos? Pues bastaría que fuéramos sinceros con nosotros mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, esta existencia que hemos vivido, descubrimos que no es nada de las maravillas del mundo. Si indagamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida, preguntamos, ¿será de maravilla?
Nos gustaría saber lo que somos, entender que no somos más que pecadores, unos viles gusanos del lodo de la tierra. Eso no le gusta a la gente, porque la gente prefiere autoengañarse. La gente quiere siempre, pues, vivir en el error, pero creyendo que se están salvando, que están salvadas. Así pues, comprendiendo todo esto, marchamos por el camino de la iniciación y de la humildad. Eso es importantísimo. Cuando uno desintegra en verdad esos agregados psíquicos del orgullo, cristaliza en uno la humildad, que es la virtud más preciosa para el estudiante gnóstico. Recordemos que para encarnar la sabiduría hay que ser humilde, y después de haberla encarnado hay que ser todavía más humilde. No solo existe el orgullo de la posición social, del capital, del linaje de familia, etcétera, sino que hay formas de orgullo más sutil y más dañina que todas esas formas que acabo de citar. Es en el orgullo místico, eso de creernos más sabios, el creernos que somos dioses, el creernos que nadie es más grande que nosotros, eso de creernos que somos grandes iluminados, grandes iniciados, etcétera. Eso es gravísimo en estos estudios. Esto es grave porque el orgullo nunca permitirá que tengamos correctas relaciones con las partes más elevadas del ser. Cuando uno no logra relacionarse con las partes más elevadas del ser, tampoco puede lograr, obviamente, la iluminación. Entonces, esa persona tendrá que conformarse con escuchar a los conferencistas y nunca gozará de la experiencia real. Al empezar estos estudios, necesitamos trabajar con el defecto del orgullo. Cada vez que nosotros eliminemos un agregado psíquico, cristalizará una virtud y por tanto una facultad, un don. Así es como poco a poco vamos cristalizando alma en nosotros. Esa alma que normalmente vive en la Vía Láctea, viajando, irá cristalizando poco a poco. Sin embargo, debemos afirmar que si el agua no hierve a 100 grados centígrados, no se cocina lo que debe cocinarse. Estamos hablando en forma parabólica. Esto quiere decir que hay que pasar por grandes crisis emocionales para desintegrar cada uno de los defectos de tipo psicológico. El venerable maestro Samael Aún Weor, nuestro director general, decía allá en México: conozco a una hermana que está trabajando terriblemente sobre sí misma, hasta con peligro de enfermarse del corazón. Trabaja con el autoarrepentimiento y llora diariamente. Nunca se ha creído más que nadie. Sin embargo, es el bodhisattva de un ángel. Hermanos,
Solamente trabajando así, como la hermana esta que nos pone el maestro de ejemplo, se puede ir desintegrando uno a uno los agregados de tipo psicológico y en su reemplazo irá cristalizando eso que se llama alma. Quien consiga la desintegración completa de todos los agregados psíquicos que en su interior carga, cristalizará en sí mismo el 100% de su alma. Todo ese conjunto inapreciable de gemas, virtudes y atributos especiales, dones y cualidades de perfección, etc. Como dice también el venerable maestro Samael Aún Weor, hasta el mismo cuerpo físico debe transformarse en alma. Solo así se llega a donde hay que llegar. Ahora recuerdo también alguna enseñanza que nos diera el venerable maestro Samael. Él dice: conozco a muchos eruditos, grandes intelectuales que han bebido en todas las filosofías, ya sean del occidente y del oriente del mundo, que conocen el hebreo, el sánscrito y el griego, etc. Pero sufren lo indecible por no gozar de la iluminación, porque no han fabricado ellos todavía al Bodhisattva. Esta palabra Bodhisattva podrá sonarnos un poco extraña. Se trata de un término oriental. En Japón, China, India, Nepal, donde nació Gautama, el Buda, Shakyamuni, se denomina Bodhisattva, el alma cristalizada de un hombre. Es maravilloso ver cómo virtudes y poderes van cristalizando lentamente en la conciencia conforme se va liberando. Por algo hemos dicho que la conciencia es el material para cristalizar almas. Así lo dice la gnosis, así lo dice el gnosticismo universal. Algunas personas, algunas escuelas utilizan el término fabricar alma. A nosotros nos parece muy pesado ese término, incluso grotesco. Sin embargo, muchos autores usan este término. Acá la gnosis disiente con el término de fabricar alma. La gnosis prefiere decir cristalizar, pues el alma es algo que existe. Lo que hay es que se debe cristalizar y esto es diferente. Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo. ¿Qué es el hielo? Es la cristalización del elemento agua. Muy frío tal elemento, tomó forma y se convierte en hielo. Asombra ver la cristalización del elemento agua. Uno lo ve en los niños, ellos se asombran y juegan con el hielo. Pero ese elemento agua que se cristaliza, se debe esta realización a ciertos acuerdos, delineamientos matemáticos y geométricos precisos e indiscutibles. Así pues,
hasta el mismo cuerpo de carne y hueso, el cuerpo físico está formado por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, etc. No hay duda que ha habido un principio directriz inteligente. ¿Habráse visto células inconscientes organizarse en órganos? Eso no le cabría en la mente a nadie. Desde el momento en que se organizan tales células en forma de órganos, hay un principio directriz, y no como creen algunos tontos sabios que lo hacen al azar. Gracias al principio inteligente de la madre naturaleza, es posible esta clase de organización en forma de órganos. Si descomponemos un átomo, cualquiera sea del hígado, páncreas, vaso, corazón, liberamos la energía. Eso es claro. De manera que el cuerpo físico, en última síntesis, se divide en diferentes tipos y subtipos de energía. La energía es infinita. Carlos Marx dice que es primero la psiquis o la materia. O sea, él pregunta, ¿es primero la materia o la psiquis? Y él responde que es la materia lo primero. En la gnosis eso es completamente absurdo, porque los mismos postulados de Einstein dicen que la materia no es sino energía condensada. Recordemos aquel postulado: energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Entonces, preguntamos, ¿qué es lo primero que existe? Incuestionablemente, lo primero que existe es la energía, que luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis, que es energía, en el sentido más completo de la palabra, es lo primero, y luego viene la masa. Veamos los mundos que giran alrededor del Sol. Son enormes masas, cada uno con un peso enorme, un volumen fantástico. Sin embargo, giran alrededor del Sol movidos por la energía solar. Si no fuera por la energía solar, esos mundos quedarían dislocados en el espacio. Rodarían hasta chocar con algún cometa de otros mundos. Entonces sería la anarquía. Pero los mundos marchan ordenadamente. ¿Por qué marchan ordenadamente? Pues gracias a la energía solar pueden marchar de esa manera. ¿Quién los mantiene alrededor del Sol con exactitud? La energía. La energía centrífuga, la que los atrae. Y la energía centrífuga, la que los aleja. Es entonces la energía la que los hace rotar alrededor de su eje. Entonces, preguntamos, ¿qué es lo primero? ¿La energía o la materia? Obviamente es la energía. La misma materia no existiría si no existiera la energía. Para que la materia exista, se necesita condensar la energía, puesto que la materia es energía condensada.
En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la energía. Ella se inicia alrededor de los átomos que giran en sus centros nucleares. En la molécula ella permite que se realicen todas las funciones orgánicas, no solamente las reproductivas o químicas, sino también las que están relacionadas con las percepciones, etc. No sería posible concebir un cuerpo orgánico desprovisto de energía. ¿Cómo se relacionan los fenómenos catalíticos si no existiera la energía? La energía es lo primero y la materia es lo segundo. O sea, esa energía se le llama espíritu, conciencia o lo que se quiera, pero es lo primero. La realidad es que la energía es anterior a la materia. Existe el cuerpo vital y eso es demostrable. Ya les dije en una plática anterior que los rusos con un aparato especial lo han podido fotografiar y lo que es más, lo han estado estudiando en relación con el organismo físico. Lo están estudiando en forma independiente del cuerpo físico. Lo llaman cuerpo bioplástico. Total, el materialismo dialéctico en la Rusia soviética ha quedado abrumado por allí en un rincón. Ahora se estudia la parapsicología, se estudia la hipnología médica. De acuerdo con las estadísticas, la mayor cantidad del material didáctico en parapsicología viene de Rusia. Esto ha molestado mucho a los chinos, que califican a los rusos de revisionistas. Pero es que los rusos ya pasaron por donde los chinos aún no han pasado. El cuerpo vital es el que sostiene todos los procesos de la vida orgánica. A medida que nosotros vayamos desintegrando yoes, agregados psíquicos, inhumanos, a medida que vayamos cristalizando alma, una parte del cuerpo vital, la más elevada, se desprenderá de la parte inferior del mismo y se integrará completamente con la conciencia. Y eso es extraordinario. Repitamos que el cuerpo vital tiene 4 clases de éteres. Éter químico, mediante el cual se realizan todos los procesos de asimilación y eliminación del cuerpo, así como los fenómenos catalíticos y de ósmosis. Éter de vida, mediante el cual es posible la reproducción de los seres vivientes. Pero hay 2 éteres superiores. Nos referimos al éter luminoso, que se relaciona con los fenómenos de percepción sensorial, y el éter reflector, que se relaciona con la imaginación consciente y la voluntad. Estos 2 éteres superiores se desprenden de los 2 inferiores para integrarse con la conciencia, en la cual resplandecen ya todas las virtudes del alma. Entonces nace el hombre etérico, el hombre Cristo, el hombre alma, el hombre espíritu, que puede salirse del cuerpo físico a voluntad. Se ha hablado mucho sobre los chakras de las manos y de los pies, sobre la lanzada de Longinus en el costado del Señor,
sobre la corona de espinas, etcétera. Esos son los estigmas. En el cuerpo de Gautama, el Buda, también aparecen esos estigmas en sus manos y pies. Son vórtices de fuerzas magnéticas en el cuerpo vital. Se desarrollan completamente cuando los dos éteres superiores se desprenden de los dos inferiores. Y esos dos éteres organizados en la forma del hombre celestial, integrando con la conciencia revestida con las virtudes del alma, forman el hombre etérico. El hombre cristificado de la primera ronda, obviamente, pues, es lo que habla Elena Petronila Blavatsky. Pero tenemos que ver, pues, lo que son las rondas, y eso ya correspondería al un tema extraordinario que vamos luego a tratar acá en esta clase. De todas maneras, he de decirles, hermanos, que la iluminación no se nos da regalada, que la iluminación cuesta, que la iluminación pues se debe al buen Dharma, la recompensa por los méritos adquiridos, y solamente aquel que posee alma podrá gozar de la iluminación, tendrá mérito por ello. Hemos dicho pues que la cristalización del alma es un proceso maravilloso que solamente se puede dar a través de la ley del sacrificio. El sacrificio es algo extraordinario. La gente no quiere realmente sacrificarse, no comprenden lo que es el sacrificio, y la gente permanece sin sacrificarse. Y cuando uno no se sacrifica, tarde o temprano estará la ley de la entropía en uno y fracasará completamente nuestra existencia. Eso es lo que hemos querido hacer énfasis en esta asociación de centros de estudios gnósticos, que la gente se sacrifique por la humanidad, que se sacrifique por sus semejantes, que se sacrifique por sus hermanos. Hay muchos hermanos que hablan sobre poderes, sobre virtudes, sobre salidas en astral y sobre experiencias. Esos hermanos se entusiasman con esta clase de pláticas. Cuando se encuentran entre sí, entre ellos, pues vibra esa conversación. Pero en realidad, el asunto es que ellos sufren espantosamente porque carecen de iluminación. No están iluminados y hasta preguntan: ¿cómo haré para despertar la conciencia? Se les dice: hay que sacrificarse. Es claro que tenemos que empezar por sacrificarnos. Bueno, pero si no quieren sacrificarse, comiencen a comprender lo que es la ley del sacrificio. Uno tendrá que sacrificar de todas maneras si quiere pasar por transformaciones incesantes
y hacer nuestra obra muy fecunda, debe sacrificar sus propios sentimientos. Pero la gente están dispuestas a sacrificar sus placeres, sus vicios, su dinero, pero no sus sufrimientos y dolores. Uno quiere mucho a esos sufrimientos y la gente sacrifica todo menos sus sufrimientos, y es obvio que fracasan. Uno ve, la gente da testimonio: yo sacrifiqué el alcohol, yo sacrifiqué el cigarrillo, yo que era un bandido lujurioso, yo sacrifiqué todo eso. Pero, ¿por qué no sacrifican sus canciones psicológicas? Porque uno los escucha siempre con sus canciones psicológicas. No sacrifican esos sentimientos, no sacrifican esos sueños que tienen, que llevan, que cargan. ¿Por qué no sacrifican ese morbo que llevan en su interior? Si queremos la iluminación, necesitamos pues sacrificar todos esos yoes que llevamos en nuestro interior, todos esos yoes que nos hacen sufrir, todos esos yoes en los cuales se basa nuestras experiencias, nuestros sufrimientos, nuestras amarguras, todo eso que nos gusta contar y que a veces decimos gracias a lo mucho que he sufrido, a lo tanto que he sufrido, pues he conocido lo que es la vida. Pero eso es algo que la gente y nadie está dispuesto a sacrificar sus sufrimientos. Por el contrario, gozan recordándolos y dicen: yo pasé por tales y tales cosas en la calle para ser lo que hoy soy. Un amigo mío, doctor en medicina, me ha contado más de 1.000.000 de veces su triste historia. Se siente orgulloso de eso. Siempre me dice: yo que vendía periódicos, yo que dormía en los andenes, yo que tuve que hacer esto y aquello para estudiar en la primaria, y esto y aquello para estudiar en la secundaria, y fíjate lo que soy hoy día. Yo por eso le digo a la gente pues que deben empeñarse en hacer las cosas. Pero ese pobre médico se quiere demasiado y quiere demasiado sus propios sufrimientos y se siente autoimportante recordándolos. Él no es consciente de eso. Hasta llega la gente a admirarlo, porque así es la gente, ¿cierto? Como quiera que uno adora sus propios sufrimientos. Cuando otros nos están contando sus sufrimientos, entonces decimos: ese sujeto que ha sufrido tanto merece la felicidad. Pues hermanos, si ustedes quieren cristalizar alma, comiencen por sacrificar su sufrimiento. Erradiquen de sí mismo
los yoes que los produjeron. Y así quedan sacrificados los sufrimientos. Pues el yo de los sufrimientos hay que erradicarlo, hay que desintegrarlo, hay que pulverizarlo. Esa energía que resulta de ahí es transformación, pues nace en uno un hombre diferente y vence a la ley de entropía. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Que llegar pues a sacrificar hasta nuestra propia identidad personal. Necesitamos trabajar sobre sí mismo si queremos la cristificación y si queremos poseer lo que se llama alma. Se necesita una dialéctica para poder aniquilar los agregados psíquicos. Debemos empezar por la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene una psicología particular propia enteramente, es claro que se propone autoobservarse en relación con la gente, en la calle, en el campo, la fábrica, en la ciudad, etc. Es donde nuestros defectos escondidos afloran. Si nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos vernos. Defecto descubierto debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica para ver qué es lo que tiene de verdad. En lugar de estar criticando vidas ajenas, debemos autocriticarnos. Cuando hemos hallado un defecto de crítica, debemos analizarlo cuidadosamente, abrirlo con el bisturí de la autocrítica. Esto es posible mediante la autorreflexión evidente del ser, en meditación de fondo. Una vez comprendido el defecto en cuestión, entonces debemos desintegrarlo totalmente. Sabemos muy bien que la mente por sí sola no puede alterar radicalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, puede justificarlo, puede buscarle evasiva, mas nunca alteraría radicalmente ningún defecto. Se necesita de un poder superior a la mente. Tal poder existe, se encuentra latente en las honduras de nuestro propio ser. Queremos referirnos en forma enfática a la serpiente ígnea de mágicos poderes, eso que los egipcios llamaron Isis, que los aztecas llamaron Tonantzin, el cristianismo María, etc. No importa su nombre, ella no está fuera de nosotros, sino dentro. Tal poder flamígero es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Si nosotros en la meditación de fondo pedimos ayuda a Devi Kundalini Chakti, ella nos asiste y puede reducir a polvo cualquier defecto que previamente haya sido comprendido en todos los niveles del subconsciente. Una vez aniquilado surgirá el reemplazo. Puede ser alguna virtud del alma, alguna característica nueva, alguna ley, algún don especial, alguna cualidad. Por este camino, hermanos, se consigue eliminar cualquier agregado. Si logramos eliminar de nuestro interior la totalidad de agregados psíquicos que cargamos,
cristalizará la totalidad del alma en cada uno de nosotros. La conciencia, enriquecida con las virtudes del alma, podría vestirse con el soma puchicón, con el traje de bodas del alma, el vehículo del alma, así como en realidad nace el hombre cristiano en nosotros. Ya no está preso en el cuerpo físico. Recordemos aquellas palabras de Pablo de Tarso, de San Pablo, que dice: conocí a un hombre que fue llevado al